Hola, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a todos y todas al segundo día de la cuarta edición de las Jornadas Interdisciplinarias de Arquitectura en Palermo. Esta es la Comisión 4. Soy Roberto Medina, arquitecto especialista en investigación proyectual y coordinador del Centro de Investigaciones en Arquitectura de la Universidad de Palermo. Permítame que les cuente brevemente la historia del Centro de Investigaciones que se funda, es creado en el año 2015 por el doctor arquitecto Jorge Sarkis y en el año 2022 se incorpora al Instituto de Investigación en Diseño. Eh, la investigación en arquitectura en la Universidad de Palermo nació junto a la carrera en el año 94 y la acompañó hasta el año 2022 y en todo esa producción, ese trabajo está compilado y editado en el cuaderno 162, el cuaderno del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, que es la revista científica de la facultad. Perspectivas, en el mismo año, perdón, en el 2022, año en que el centro se incorpora al Instituto de Investigación en Diseño, se crea también la línea de investigación Perspectivas Interdisciplinarias en Arquitectura, que tiene como principal objetivo incentivar, producir y difundir investigación interdisciplinaria en los distintos campos de la arquitectura para impactar en la agenda contemporánea de la región, ofrecer respuestas a las demandas sobre la disciplina e internacionalizar sus resultados. En estos 3 años, esta línea de investigación ha concretado 5 proyectos concluidos que están editados y se pueden consultar en los cuadernos 175, 212, 213, 246 y 252. Perspectivas interdisciplinarias nace a la par de las jornadas interdisciplinarias de arquitectura, que es este evento que estamos transcurriendo hoy, evento académico que forma parte también de la Semana Internacional de Diseño, que este año cumple sus 20 años. Las jornadas están transcurriendo, como decía al inicio, su cuarta edición. Se organizan en núcleos conceptuales amplios y diversos que se transforman año a año. Las ponencias y presentaciones que generalmente están vinculadas a investigaciones, tesis de maestría, tesis doctorales y también tesis postdoctorales, se traducen en artículos y ensayos que son compilados y publicados en distintos números de los cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, como ya les comenté, en estas 3 ediciones, 4 ediciones de las jornadas, 3 ediciones pasadas, tenemos ya 5 cuadernos vinculados a estas jornadas. Las jornadas lideran la construcción y consolidan la agenda académica y profesional interdisciplinaria en nuestra región con alcance internacional. Los núcleos conceptuales amplios y diversos que convocan a la comunidad académica y profesional internacional a presentar y debatir, reflexionar y proponer en torno a investigaciones y sus resultados. En su segunda edición, en el año 2022, los núcleos conceptuales fueron profesión y enseñanza, técnica y producción, ambiente y paisaje, prácticas de diversidad y género y economía y territorio, los que fueron abordados por 110 académicos y profesionales pertenecientes a 33 instituciones de 12 países. En la tercera edición, el año pasado, los núcleos se transformaron deviniendo en proyecto y formación, técnica y profesión, ambiente y paisaje, historia y teoría y política y sociedad. Expusieron 151 investigadores y profesionales vinculados a 38 universidades de 14 países. Cada día las jornadas cierran con destacados invitados especiales que exponen y debaten sobre los ejes abordados cada año. Hoy, como decía también al inicio, estamos transcurriendo la comisión número 4, que va a estar coordinada por la arquitecta Liliana D'Angeli, profesora de la carrera de arquitectura aquí en la Universidad de Palermo. Ella va a hacer la moderación de la mesa, así que Liliana, el espacio desde aquí es tuyo. Muchas gracias a todos y todas. Gracias a vos, Roberto, gracias por la invitación para
poder moderar esta mesa que tuve oportunidad de leer los resúmenes y promete mucho. Bueno, contamos que aproximadamente el tiempo de exposición va a ser 12 minutos. Les voy a estar avisando un ratito antes y comenzaría ya con la primera exposición. Voy a leer primero el título de la ponencia, que es Revista Científica, VAD, Veredes, Arquitectura y Divulgación. Los autores son Alberto Alonso Oro y Silvia Blanco Agüeira de España. El tiempo es suyo. Bueno, muchas gracias a todos por invitarnos en especial a la comisión por tener en cuenta nuestra ponencia. Pedir disculpas porque Silvia Blanco, por problemas familiares, no puede asistir y espera que en próximas ediciones bueno, pues se pueda unir a estas magníficas jornadas. Empezamos, si queréis, o comparto la presentación. Bueno, la revista es un proyecto personal al que Silvia Blanco se une en el 2019, pero el proyecto empieza muchísimo antes, en el 2008. En España en esa época hay una gran crisis económica a través del boom inmobiliario, entonces, bueno, pues muchos de los arquitectos no sabemos qué hacer y como nos habían enfocado principalmente al estudio y a la construcción. Bueno, pues tenemos que inventarnos otra forma de desarrollar la profesión, que hasta ese momento pues parecía que solo había una forma, ¿no? En este caso empezamos con un blog en el 2008, bueno, pues como muchísimas otras personas y profesionales, eh, que era una cosa bastante sencilla, donde se había pues, unas categorías, se comentaba principalmente la información de nuestro entorno que hasta ese momento solo se realizaba a través de revistas, o sea, de revistas en papel o del boca a boca, bueno, o reuniones, ¿no? Esto se abrió un mundo nuevo en el 2010 de, bueno, pues el mundo digital, ¿no? A partir de ahí se realizó una evolución que, bueno, pues ahora mismo esta parte no es la que interesa, hasta la actual, que es en esta que podéis encontrar. Y en el 2019 sí ya me plantea que después de aprovechar todo este bagaje, estas herramientas y esta experiencia que hemos adquirido durante todo este tiempo, pues transformarla en algo más académico, ¿no? Algo más riguroso y dar un paso más que sería pues otra de las patas del proyecto que es BAD, que es el acrónimo de Veredes Arquitectura y Divulgación, y con ello intentar crear una revista científica independiente, sin ningún tipo de apoyo institucional y ni vinculada a ninguna universidad, ¿no? Aquí vamos. Bueno, esta es una plataforma que en el mercado, para poder desarrollarla, existen una serie de programas de open source, que en este caso nosotros utilizamos OJS, que es uno de los programas más utilizados para este tipo de revistas, que prácticamente casi todo el mundo utiliza, ¿no? Desde esa avanza, en el 2019, ya llevamos 13 números, porque es una revista semestral, y actualmente tenemos en marcha el decimocuarto, que es los acervos. Los acervos es una continuación del patrimonio, pues para toda esa gente que habéis comentado quizás antes, que está en la mesa posterior, pues quizás le pueda interesar participar en esta convocatoria, ¿no? Es una revista que actualmente está posicionada en Scopus y que a través de de estos 5 o 6 años de duración, pues ha recibido diferentes reconocimientos, desde premios nacionales, o sea, convocatorias nacionales, hasta estar seleccionada para la Bienal de Arquitectura y Urbanismo de la decimodocena edición. Bueno, esto es un poco la diferencia entre cómo se gestionaba antes el conocimiento en estos grandes tenedores. Ahora se gestiona a través de la red, ¿no? En este caso nos interesa la red, aparte de que es un nombre derivado, que deriva del propio nombre, que da lugar a la revista y al proyecto. Creemos que es la única forma de trabajar, ¿no? Una de las formas más importantes y es crear una red de contactos, ya no solo a nivel nacional, en este caso dentro de España, sino también internacional.
lo que nos amplía y nos ayuda a difundir nuestro proyecto. En el comité editorial, pues como cualquier otra revista científica, tiene su equipo, su editor, su consejo, su equipo editorial y su equipo de consejo asesor. Cada uno de ellos tiene una labor y son tanto están formados por tanto profesionales del mundo académico nacionales, en España en este caso, e internacionales. Pero nos encontramos ante uno de los problemas que principalmente tiene este tipo de revistas, que es su difusión, ¿no? Entonces, aprovechando nuestra experiencia como blog y que es una forma mucho más libre de poder trabajar, hemos aprovechado esa experiencia para trasladar la revista científica y poder llegar a distintos usuarios. No solo quedarnos dentro del ámbito de la difusión, ¿no? Sino también llegar a la divulgación. En, en este caso nos aprovechamos de las redes sociales en las que intentamos estar presentes en la mayoría para poder alcanzar ese nicho que es pequeño dentro de cada una de ellas, porque la arquitectura, si nos paramos a pensar dentro de ese mundo, es un porcentaje muy, muy pequeño, con lo cual la suma de todos esos pequeños, de todas esas pequeñas comunidades nos ayuda a crecer, ¿no? En el 2017 cuando surge el proyecto es lo que había. Muchas de estas ya han desaparecido. Podéis ver que muchas de esas o han cambiado de nombre o se han transformado. E incluso muchas de ellas han llegado a estar revertidas. Ahí teníamos a Facebook en el centro. Ahora ya esto no es así, ¿no? Aparte de estas redes sociales, nosotros también trabajamos a través del mailing, de los embajadores que comentábamos previamente, que son los formados por el equipo editorial, distintas alianzas con distintas empresas y con otras plataformas como pueden ser Archdaily o Arca, que muchas veces nos piden autorización para difundir algunos artículos que encajan dentro de sus líneas editoriales. Como contábamos antes veíamos Facebook estaba en el centro, ahora podemos ver que en el 2025 Facebook está a la cola, ¿no? Pues estos cambios lo que nos obligan es estar continuamente pendiente para poder adaptarnos a estos cambios y darle una respuesta más adecuada a nuestra difusión, ¿no? A nuestra divulgación, perdón. Estas son las distintas formas de divulgar a través de los distintos medios. Damos bastante importancia al apoyo gráfico, ya que como rama de la arquitectura, el diseño nos interesa muchísimo y también es un aspecto muy importante porque, queramos o no, todo lo que entra por la vista entra mucho más fácil, ¿no? Y cada una de sus redes sociales. Bueno, la última en la que hemos incorporado, en la que estamos trabajando es en iVoox, porque creemos que hay una tendencia cada vez a leer menos, pero no por desinterés, sino por la cantidad de información y de plataformas. Hicimos un estudio donde vemos que no todas las revistas tienen este soporte, algunas sí, y creemos que es un buen soporte para poder llegar a más personas y a más individuos, ¿no? De una forma un poco no tan académica, sino un poco más divulgativa, donde en los textos se amoldan, o sea, se suaviza su lenguaje de complejidad para acercarlos de una forma mucho más sencilla, ¿no? Al público en general. Otro de los problemas que tiene cualquier revista es las indexaciones. Bueno, pues esto conlleva muchas veces que no están en función de la calidad del contenido, sino de la permanencia y de cubrir una serie de criterios estándar que muchas veces poco o nada tienen que ver con contenido. Pero bueno, es un mal necesario en este caso, pero vemos que hay una tendencia desde hace unos meses a través de que en están siendo revisados debido a las prácticas cuestionables de algunas editoriales depredadoras, como ya todo el mundo sabe, y que esto puede que cambie en el tiempo, ¿no? Y también se está intentando implementar que esa divulgación, perdón, que se hacía previamente, también esté reflejada dentro de estos índices, ¿no? De alguna forma. Bueno, aquí nosotros estamos en la más alta para nosotros actualmente es Scopus de Clarivate. Como pueden ver, estamos en el puesto 14º de España. Eh, pero bueno, también somos una revista joven desde que lleva 5 años
funcionando y por tanto es normal que nuestro índice sea bajo, ¿no?, de impacto. Otro de los problemas, como veíamos antes, es la repercusión de este tipo de revistas, que están muy limitadas dentro del ámbito académico y por tanto una de ellas de nuestras misiones también conlleva la divulgación hacia otra gente, hacia otros actores y hacia otro tipo de personas dentro de la sociedad. Otro de los problemas que también vemos es la digitalización, al hacer algo más allá de transformar las revistas en papel, en PDF, buscar otros medios que puedan acercar también y facilitar la transmisión de este conocimiento. Por supuesto, los medios económicos, que son fundamentales. Creo que es algo transversal a casi todos los elementos de la arquitectura, donde la parte económica bueno, pues es fundamental para los apoyos y realizar un trabajo de calidad, ¿no? Establecer colaboraciones, pues en esta queremos decir que uno solo no es imposible que pueda alcanzar a todos y entonces lo que tiene que buscar son compañeros de viaje que le ayuden a realizar este trayecto lo más llevaderamente posible. Por tanto, lo de trabajar en red para nosotros es una de nuestras ideas principales y nuestra forma de trabajar. Esto es lo que veíamos antes, cómo posicionarse antes de los medios. Bueno, pues veíamos que Facebook en el 2001, pues hoy es un poco más complejo y hay que entender cada una de sus redes, cada una de las redes, ver lo que funciona, lo que no funciona y ver cómo transmitir ese conocimiento dentro de esa comunidad, ¿no? Alberto, estamos por los 10 minutos. Sí. Esto lo importante de toda esta arquitectura es gestionar toda esta información a través de un buen equipo, ¿no? Y que no quede todo en una reunión. Estar actualizados y estar atentos siempre a todos los cambios actuales. Muchas gracias por todo. Gracias a vos, Alberto. Bueno, un buen lugar para difundir también la revista. Siempre son bienvenidas, aparte que en arquitectura, cuando ponías disfrutar la arquitectura en las primeras slides, bueno, a veces nos es difícil dónde publicar, ¿no? Así Sí, que bienvenido, bienvenido el proyecto. muchas gracias. Pasamos a la siguiente ponencia, titulada Arquitectura en Latinoamérica, Proyectos Emergentes y Materialidad Regional entre 2000 y 2020. Y va a exponer, perdón, Laura llegó, Bernaola. No, no, no está. Ah, bueno, perdón entonces. Eh, Pasamos a la siguiente entonces. Ya les leo. Concepción fenomenológica del lugar según aspectos de percepción y empatía. La expositora es Leonor Grañaña, de Argentina. Adelante, Leonor. Voy a compartir pantalla. A ver, recién pude compartir. Mm, No, perdón, no me aparece. Recién me apareció la ventana para compartir. No sé si ustedes me han puesto la función compartir. Sí, abajo es un cuadradito verde. Sí, compartir pantalla. Ahí. Y ahí tienes que buscar Acá está, ahora lo encontré. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a tratar, ahí está. Voy a compartir esta exposición con ustedes. Gracias por la oportunidad que me dan de poder compartir esta investigación, que es parte de una tesis doctoral que rendí en el 2021 sobre habitabilidad. Esta exposición se llama Concepción fenomenológica del lugar según aspectos de percepción y empatía, y el objetivo es comparar de alguna manera la concepción físico-territorial del lugar comparada con la fenomenológica de Norbert Schulz. Puedo aclarar 4 conceptos básicos a partir de paisaje,
donde la concepción tradicional territorial es solamente un enfoque físico, de interrelación de distintos elementos, y el paisaje sería ese aspecto visual que nosotros vemos en forma permanente en el paisaje natural que nos rodea, o cultural. En cambio, Norbert Schulz, para el paisaje se compone de todos los elementos que están en la vida cotidiana, un árbol, una casa, una persona, etcétera, tomando a paisaje como un fenómeno más inclusivo, donde está contenido esta serie de fenómenos, donde obviamente hay interrelaciones y participa activamente el usuario o la persona. En cambio, el lugar lo toma no como una localización abstracta, un sentido matemático de coordenadas, sino como un elemento físico donde se ubica algo puntual, donde se ubican las experiencias en un término concreto. Es decir, que tiene un carácter ambiental, pero también tiene una esencia a ese lugar y son elementos físicos que se interrelacionan, por lo tanto tienen colores, texturas, etcétera, siempre sin perder este aspecto concreto. Obviamente puede ser exterior, conformado por elementos naturales o artificiales en el caso de una ciudad. En el caso del interior, a través de toda la bibliografía que analicé en la tesis doctoral, después lo voy a ampliar, vemos que la casa es el lugar paradigmático como lugar lleno de significados y con fundamentalmente condiciones de habitabilidad. Dentro de la vivienda, obviamente, que es el refugio para la persona, está la mesa y la chimenea como lugares que congregan. Por otro lado, se interrelacionan todos estos conceptos y concluyen en el habitar, donde según Heidegger unifica y relaciona los dos términos, to be, del inglés ser o estar, con el alemán edificar, que es one. Por lo tanto, él dice que el modo en que yo soy, tú eres o nosotros somos como simples mortales en la tierra es la forma en que cómo habitamos. Y esto se concreta a través de one, que es el concretizar, edificar, hacer edificios a través de construcciones y cosas. Por lo tanto, esta concretización de la forma de habitar del hombre es fundamental para, vamos a ver al final, lograr su identidad, y es todo lo contrario a la abstracción que se habla normalmente en la ciencia. Por otro lado, según el libro que estuve analizando, Genius Loci de Norbert Schulz, a fines de los 70, él analiza el Genius Loci y le da una entidad a esta esencia que está compuesta en el paisaje, donde él de alguna manera lo personifica. Y está compuesto por el significado y la estructura. Es decir, el significado como una función psíquica que depende de la identificación o de la relación que siente el hombre en este paisaje natural o cultural, y obviamente tiene que tener ese sentido de pertenencia que constituye la base del habitar. Es decir, que de alguna manera el hombre siempre, vamos a ver después, tiene una relación con este entorno natural o cultural. Y por otro lado, la estructura analiza la interrelación de los distintos elementos, como vemos en esta foto de un camino en un paisaje natural, donde vemos la mano del hombre y donde vemos a ver materiales, colores, texturas, donde esta serie de interrelaciones son lo que va a marcar la estructura y está totalmente relacionado con el significado. Por lo tanto, tanto el lugar natural, que va a dar origen a mitologías, a cosmografías de cada uno de los análisis o a analistas de este Genius Loci, como el lugar artificial, donde obviamente nos pasa a todos que visitamos un lugar y nos sentimos como en casa, es porque estamos identificándonos de alguna manera con este entorno natural o cultural. Finalmente, en el libro analiza 3 ciudades, Praga, Hartum y Roma, que no viene al caso, pero de alguna manera él analiza qué caracteriza a cada una de ellas, una el misterio, la otra el ordenamiento, Roma su capacidad de ser una ciudad eterna, con una arquitectura grandilocuente, y finaliza diciendo que todo arquitecto
debería analizar el genius loci en función de la estructura urbana, la geografía, el clima, los asentamientos regionales y todo el tipo de características que contribuyen a la esencia del lugar o el genius loci. Por lo tanto, el arquitecto debería tratar de que las personas, a través de la concepción del genius loci, él elabore mejores lugares y proyecte mejores lugares para que las personas habiten mejor. Finalmente, Norbert Schulz tiene otros pensadores de la época. Él es muy pionero y es un gran aporte entre los 60 y los 70 a la fenomenología. Podemos nombrar a Heidegger, a Volnov, Ponty, Gastón Bachelard, acá pongo el nombre de cada uno de los libros, y en esta época aparece la psicología, la ontología, la ética y la estética, por supuesto desde la teoría de la Gestalt, que plantea todas las teorías visuales, percepciones. Piaget lo lleva a la educación, y finalmente Kevin Lynch es muy importante el aporte que hace a través del libro Forma de la ciudad, donde analiza la percepción del hombre a través de 5 elementos dentro de la ciudad. Cabe aclarar que esta pérdida del lugar se debe a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde son devastados la vida de muchas personas y sobre todo muchos lugares. Entonces este movimiento trata de traer a la vida, a la supervivencia del hombre, esta idea de lugar, de espacio, fundamentalmente generan el existencialismo y el espacio como vida cotidiana y espacio de identidad. Finalmente podemos hacer un par de aclaraciones en cuanto a habitar, que integra todos estos conceptos. Schulz los divide en ámbito colectivo referido a la ciudad, ámbito público referido al edificio público y el ámbito privado de la casa. Pero en cuanto a la percepción y empatía, analicé muchos autores donde fundamentalmente Vidal-Urrutia aclara que el simbolismo es inherente a esta actividad psíquica que habíamos dicho recién, que es la capacidad de percibir el espacio. Lo llevan a cabo fundamentalmente los niños pequeños, los pueblos primitivos. Se ve como cada uno elabora, en función de estas características físico-estructurales del lugar, llevan a cabo prácticas sociales, como vemos en las fotos que agregué, un invierno en Noruega, muy frío, o los niños jugando en Hartun en un verano. Es decir, que hay una interrelación profunda entre las actividades que se llevan a cabo, las prácticas sociales, y este entorno natural o cultural que rodea al hombre. En cuanto a las teorías de la percepción, se ha tratado de alguna manera plasmar qué percibe el hombre a través de esta imagen mental por mapas cognitivos, preguntas y encuestas, preguntas libres, dirigidas, y todo tipo de elementos para que sean mapas o planos de ayuda para que pueda el arquitecto tener en cuenta la concepción del usuario. Por lo tanto, podemos concluir que este espacio no puede ser interpretado como un campo neutro, como dice Boira, sino que se llevan a cabo funciones, que el hombre lo lleva a cabo, se llevan a cabo procesos, y que es un espacio que realmente se o ama, odia, o se lo olvida, pero siempre va a estar vigente en la percepción del ciudadano. Finalmente podemos concluir que este espacio existencial ha tenido una gran vigencia hasta el momento. La gran influencia ha sido de Norbert Schulz y los demás autores que mencioné. Surge entre los años 60 y 70, sobre todo haciendo un aporte a la fenomenología y a la teoría de la arquitectura, que todo el tiempo rememoran y hablan de la vida cotidiana, como traerla de nuevo y darle valor. Habla de genius loci como el espacio, la característica esencial de cualquier lugar, y la tarea de cualquier arquitecto es crear lugares con significado mediante los cuales ayudar a las personas a habitar mejor. Finalmente podemos decir que él pondera la educación mediante el arte, porque dice que el lugar nos proporciona nuestra identidad. Y el arte es una manera de concretar tanto lo que siente el artista como lo que perciben las personas, y solo cuando podemos entender nuestros lugares podemos ser capaces de participar y contribuir a la historia
de cada uno de los lugares que nos rodean. Así que bueno, perdón que darla muy rápido, pero bueno, quería tocar todos los temas y después podemos explayarnos. Muchas gracias. Gracias a vos, Leonor, y qué bueno tu tema de tesis, ¿no? Porque fue aire fresco Norbert Schulz en la historia y crítica de la arquitectura, ¿no? Con el tema de la fenomenología, el existencialismo, y correr el eje y verla desde el habitar, ¿no? Que Sí, realmente es fascinante, ¿no? Y que no son, no son muchos, sino es casi uno de los únicos que se comprometió en su momento con este tema de ver la arquitectura desde las prácticas sociales y del habitar. Muy, muy interesante, Leonor, gracias. muchas gracias. Pasamos a la siguiente ponencia. Se llama Textos críticos en la plataforma latinoamericana de crítica arquitectónica y nos acompaña de Ecuador Jorge Ludeña. El espacio es para vos. Muchísimas gracias. A ver, perdón, me estoy adelantando mucho con las diapositivas. Creo que ahí estamos bien, ¿verdad? Sí, se puede ver todo, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, perfecto. Bien, muchísimas gracias. Poco tiempo para controlarme yo mismo. Ahora, Sí, sí, sí. Disponemos, al no estar Laura, disponemos de unos minutos más, así que, pero bueno, em, además, lo bueno también que nos quede lugar después para el debate, ¿no? dale, seguramente ahí podremos conversar. Preguntas. Bien, muchísimas Adelante, Jorge. gracias. Sí, gracias, perdón. Quería agradecer primero por haber tomado en cuenta nuestra iniciativa. Quisiera contarles el día de hoy cómo hemos desarrollado este ejercicio o esta práctica en crítica que es bastante reciente y hemos querido abordar con cierta, no estoy seguro si novedad, pero sí de alguna manera con instrumentos que nos ayuden a acercarnos a la crítica de una manera más, digamos, más desde lo común, ¿no? Más de la sencillez que puede ser un ensayo para entender una obra o un pensamiento detrás de del arquitecto quien crea la obra. Entonces, esto empieza más o menos en 2008. Aquí estoy yo exponiendo algo que tomando como referencia a Charles James, a José María Montaner, a Saer Apolo, la intención esta de entender qué está pasando en la arquitectura. En este caso es un mapa conceptual, contextual, teórico, donde queríamos tratar de proponer lo que estaba pasando en la arquitectura ecuatoriana desde hace 20 años atrás, es decir, casi una generación de nuevos arquitectos y un poco entender de dónde provenían, qué estaban haciendo actualmente, cómo habían trabajado, dónde habían estudiado y tratar de marginar, digamos, establecer un margen de operación en el campo arquitectónico de esa época. Entonces, siguiendo los referentes que comenté, hicimos este primer mapa donde nos situaba a nosotros en una especie de tratar de proponer de alguna manera cómo hacer crítica arquitectónica de forma contemporánea, o por lo menos que sea un poco más fácil de entender para aquellos que están recién tratando de vincularse a esto. Entonces, teníamos ciertas ideas, no sabíamos de qué forma eso podría ya plantearse como instrumento y con intención de que sea una herramientas operativas y no aisladas. Entonces, eh, habíamos también habíamos tenido también ciertas referencias teóricas. En ese tiempo seguíamos muchísimo al grupo ARCIT, ahí está ahora mismo manuscrito, y a Antonio Miranda sobre esta intención de hacer crítica operativa, esta idea de que la crítica de alguna manera se puede reconocer inclusive como un ejercicio proyectual o casi que ya no hay un enlace entre proyecto y crítica porque los dos se alimentan al mismo tiempo. Entonces, voy a seguir un poco más adelante porque seguro me demoro más. El primer ejercicio que nos propusimos nosotros es entender
qué era lo que queríamos hacer con test y test críticos, ¿no? Y entender qué es crítica. Y propusimos este primer gráfico o diagrama que encierra una serie de verbos, adjetivos, finalmente palabras, que se acercan de cierta forma a las intenciones que teníamos sobre la plataforma. Entonces, propusimos que podemos establecer algunos instrumentos desde lo escrito, lo hablado, lo proyectado y lo construido, lo cual nos da cierto guía de hacia dónde tienen que ir los instrumentos. Finalmente, propusimos 3 instrumentos y un cuarto que es casi que tomado de otros ejercicios de arquitectura. Entonces, al final, el diagrama que vieron en la anterior diapositiva enmarca justamente eso, ¿no? Primero, crónica de proyecto, donde la idea es ver la obra casi desde su margen totalmente material, estableciendo una distancia crítica de los pensamientos del arquitecto, sino la obra sola, definiéndose a sí misma, y nosotros como una especie de traductor de lo que la obra quiere decir en textos. Finalmente, esto despunta un ensayo que lo hemos propuesto como una crónica de proyecto, inclusive tratando de entender la obra antes de que sea habitada, sino la obra en ese espacio muy primigenio, cuando solamente es un objeto construido, no habitado todavía, porque nos interesaba solamente la obra como materia. Luego, conversaciones críticas utilizando el método conversacional, ampliamente descrito como entrevistas con ciertas pautas, para entender luego cómo hay ciertos pensamientos de la arquitectura o de la obra arquitectónica establecidos directamente por su autor, ¿no? Reflexiones teóricas como un margen un poco más amplio, intentamos hablar de distintas temáticas, siempre tomando a la arquitectura como base. Y finalmente, Crítica Tweet, que es un instrumento que lo hemos utilizado muy poco, que es basado en casi que el esquema o el formato de un tweet, ¿no? Poco texto, con una intención muy dura sobre un pensamiento o un hecho que está ocurriendo en el momento. Algo que lo tomamos en realidad de los cursos de crítica que habíamos recibido anteriormente en el máster. Entonces, eh, estos instrumentos nos han llevado de manera muy grata a hacer distintos recorridos en Ecuador, visitando obras de Rama, Estudio, a José Fernando Gómez en su obra Desde Natura Futura, Esteban Jaramillo, de Jaramillo en Slice, escribiendo sobre sus pensamientos a través de entrevistas, como le había comentado, crónicas de proyecto y haciendo de nuevo, ¿no? Este ensayo que un poco domestique el pensamiento hacia algo que puede ser desde nuestro lado, personalmente mucho más desde otras formas de comunicar, por así decirlo, ¿no? Recordaba lo que decía Alberto antes y su idea esta de comunicar arquitectura que es tan difícil actualmente. Nosotros hemos tratado de hacerlo tal vez de una manera más condensada y que capaz aquellas personas que no saben mucho de arquitectura puedan leerlo muy rápido y entender el pensamiento de arquitectura desde la crítica. Bueno, varias visitas, como les seguía describiendo, David Barragán en este caso, Juan Alberto Andrade, al Borde Studio y luego Jack Studio en la fotografía. Una bonita foto que tomamos a la Casa Patio de Rama Studio. La obra de Daniel Moreno, desde la cabina de la curiosidad. Este es un proyecto de Natura Futura. Luego el texto, cómo luce finalmente como documento, es un documento A5. Desde el 2019 aproximadamente, de manera continuada, hemos ya propuesto 5 volúmenes. Cada volumen tiene 4 textos. La idea es que un volumen por año más o menos. Entonces, son textos cortos de 3.000 palabras, 4.000 palabras a veces. Esto es como luce en el interior. Documento que tiene bastante material gráfico y tiene texto, ¿no? Para leer y un poco entender de lo que se trata.
Este recorrido por tratar de formar no solamente un documento de crítica que se fije solamente en lo que hacemos en Ecuador, nos ha llevado a establecer redes eh, en Chile, en España. Actualmente somos cerca de 10 integrantes, donde lo que más pesa es el cuerpo editorial, luego un grupo de colegas que se dedica solamente a la parte gráfica. Entre ellos tenemos a Pierre Berrú, Enrique Mora, Emilio Orejuela, Sebastián Vanegas, recientemente agregado a nosotros, Juan Carlos Bamba, Ricardo Ávila, Eleanor Sierra y Oscar Aceves, que nos acompaña siempre desde Chile. Y además hemos tenido la posibilidad de compartir lo que hacemos en TXT en diferentes universidades. El año pasado estuvimos en la Bienal de Investigación de Arquitectura en Sevilla. Además hemos estado en la Bienal de Quito, donde tuvimos la oportunidad de hacer crítica, bueno, estuvimos como críticos invitados, hicimos crítica a dos obras arquitectónicas y al final escribimos también ensayos para la edición final de la revista de la Bienal. Estuvimos en la No Bienal, que es un evento un poco más pequeño, que es itinerario, que se lanzó este año en Ecuador. Ahora mismo estamos acá, con lo cual estamos súper contentos. Y ese ha sido nuestro recorrido por la crítica arquitectónica y esta forma de que queremos proponer de hacer crítica desde instrumentos basados en ensayos, conversaciones y reflexiones teóricas. Les comparto esta última imagen que es súper importante, ¿no? Porque durante la Bienal también realizamos entrevistas donde tuvimos chance de entrevistar a Enrique Walker, Manuel Cervantes y Ruth Verde Sein, una conversación súper grata que la Bienal tuvo la apertura de brindarnos en ese día. Les dejo esta última imagen que es el acceso a nuestras redes sociales, Instagram básicamente, donde los textos están colgados, y luego este año, en el segundo semestre, vamos a lanzar el sitio web donde van a poder encontrar toda la información sobre TXT y los nuevos textos que tenemos para este año y el 2026. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Jorge. Bueno, buenísimo poder tener acceso. Justamente te iba a consultar cómo accedemos, si están en Instagram y podemos verlos. Suena muy interesante y me pareció también em, interesante la idea de este tema de la inclusión, ¿no? De trascender el campo de los profesionales, de pensar en una crítica arquitectónica que incluya también más allá de los propios arquitectos y arquitectas, ¿no? Como idea de revista, de textos críticos, me parece que es una perla que tiene, ¿no? Que resulta interesante. Bueno, gracias, Jorge. Pasamos a la siguiente. Eh, bueno, tenemos la mirada intensa de Juan Borges a 50 años de su vida. Nos visita de Chile Sergio Salazar. Buenas tardes. Muchas gracias, Liliana, por tu presentación. Voy a compartir pantalla y darle de inmediato clic. Ahí sí, ya tuve acceso al botón. ¿Se ve bien? Perfecto. Em, yo efectivamente estoy en Chile, estoy en la región de Magallanes y Antártica chilena. Y esta exposición es una expectativa de difusión que espero se enmarque en lo que luego será un proyecto de investigación con fondos regionales hacia la figura y obra de Juan Borchers a 50 años de su fallecimiento. Le titulo Densa Mirada porque es una figura
relevante en la arquitectura chilena moderna, pero relativamente desconocida, incluso dentro del país. Y nació en Punta Arenas, en la región de Magallanes. Yo me incorporé hace poco y soy parte del departamento de la Universidad de Magallanes. Por lo tanto, hay una responsabilidad en abogar a la difusión de su pensamiento, vida y obra. Así que la presentación se divide en dos partes. Una enumeración de eventos de su vida, parte del objetivo de esta charla, mostrar la figura del arquitecto. Y la segunda es una articulación de cómo la historiografía en Chile y también de algún modo en Latinoamérica lo ha situado, para cerrar con la expectativa de lo que nuestra investigación en el futuro podrá aportar. Juan Borchers, en pantalla, es un arquitecto que se encuentra en la medianía del siglo XX con una producción arquitectónica em, relevante, pero algo esquiva. Sus textos más emblemáticos son Institución Arquitectónica del año 68 y el texto Meta Arquitectura de 1975 que se publica luego de su muerte. Son textos que tienen una especial densidad en la conceptualización de la disciplina, por lo tanto, no siempre bien comprendidos o algo áridos al momento de tratar de aproximarse a su obra. Si bien durante los años posteriores han habido reediciones, trabajos de tesis y artículos científicos, siempre queda, sobre todo para uno que es profesor, como una figura un poco señera pero distante por parte de la disciplina al momento de enseñar teoría e historia. No hace mucho, el 2011, en términos de los tiempos de la disciplina, se republica una edición similar de un escrito inédito, original, Hiperpolis, y también ha sido parte de algunas puestas al día en tesis como la de Rodrigo Pérez de Arce, que les voy a comentar luego. En términos arquitectónicos concretos, Juan Borchers junto a Isidro Suárez y Jesús Bermejo han trabajado en dos obras que están en pie y que son importantes. La Casa Meneses en la comuna de Las Condes en Santiago y esta que es sin duda la más emblemática y conocida a nivel nacional e internacional, que es la oficina de la Cooperativa Eléctrica de Chillán en la ciudad de Chillán, construida entre 1960 y 1967. Son edificios que incluso yo con mis estudiantes me permito a veces decirles con tranquilidad y honestidad, cuando uno los divisa, los mira en una foto o los va a visitar a terreno, parecen relativamente feos y no le pongo problema en ello, pero también son curiosos, son asombrosos, son detonantes de preguntas. Entonces, ¿quién es Juan Borchers? Y espero que quienes nos acompañen conectados o viendo el video después en YouTube, eh, esta presentación ayude a situarlo. Él nace en el sur de Chile, en la ciudad de Punta Arenas, en 1910. Estudia en el colegio alemán, termina sus estudios en el Liceo de Hombres. Conoce a una edad temprana a quien será uno de sus colaboradores de toda la vida, Isidro Suárez. Y luego viaja a Santiago, donde ya con 18 años estudia arquitectura en la Universidad de Chile, una de las dos más importantes escuelas dentro del país. Ahí atender a que tiene un periodo de vida de infancia y adolescencia marcado por tal vez la geografía y el mundo que se abre ante sus ojos, una ciudad bastante conectada con distintos idiomas a través de la condición de puerto y la vigencia de la ruta comercial por el Estrecho de Magallanes, como él reporta en algunas de sus cartas y biografías. Em, en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile, de la que es expulsado, participa de un movimiento reformista, no solamente en términos de protesta por las dificultades del momento, sino por el afán de transformar el programa de la formación de los arquitectos, introduciendo nociones más propias de la arquitectura moderna, las ideas de Gropius, de la Bauhaus, a la malla curricular. Y eso, cuyos trazados de argumento se encuentran incluso conectados a algunos documentos que son presentados con posterioridad en los discursos latinoamericanos sobre la reflexión de la enseñanza de la arquitectura, nos parecía muy atingente e interesante en cómo su participación en este movimiento llegó aparentemente a impactar incluso en otras escuelas.
Hacia el 38 vuelve a la Universidad de Chile y egresa titulándose de la carrera. Luego viaja a Le Corbusier. Viaja a París, perdón, a conocer a Le Corbusier, porque estaba muy interesado en situar su pensamiento en paralelo con la del maestro suizo-francés. Y si bien no han aparecido registros en la Fundación Le Corbusier de esa visita, sí está el testimonio de sus cartas, notas de la época, así que nos queda confiar en ella, junto con el relato que manifestó a posterior a sus colaboradores. Hace mención, de hecho, en sus textos biográficos a las maquetas que habría visto junto a Le Corbusier en esa conversación de la entrada de la oficina para el Palacio de los Soviets o el rascacielos para Alger. Entonces, en ese momento ya hay una atención de Borges, un arquitecto joven que tiene una ambición excepcional por situarse en paralelo con las ideas de quien está dominando la perspectiva futura de la disciplina desde la teoría como Le Corbusier. Vuelve a Chile el año 39 y recibe unos primeros encargos junto con ejercicios proyectuales, autoencargos probablemente, que están tal vez en paralelo a lo que había explorado con su proyecto de título. Ahí aparece algo como la Casa Olaya, que la diseña para Punta Arenas, para la familia de un médico, el Laboratorio de Hidráulica en la Universidad de Chile, que fue un autoencargo, la Casa Thomas, que es un ensayo donde pone en tensión algunas referencias formales y compositivas de Le Corbusier en la Casa Errázuriz, no construida. Y es interesante, esto lo hemos indagado con algunos estudiantes en otro momento de mi labor académica, la cita a los elementos corbusianos, que parecen más bien elementos de un tablero de juegos donde se pueden poner en relación las partes, donde algunos de esos autoencargos operan con elementos corbusianos. Hay periodos de viaje que detonan después, hacia las décadas del 40 y el 50, donde pasa un buen tiempo en Argentina, Tucumán, Salta, Jujuy, Buenos Aires, y luego España, donde se radica un tiempo en el estudio del archivo de Sevilla para permanecer hasta 10 años fuera, donde conoce a Isidro Suárez, perdón, conoce a Jesús Bermejo junto a Isidro Suárez, que serán los tres integrantes del taller Porchers con quienes operará a futuro en Santiago. Esta es parte de los hermosos croquis que tiene en su libreta de viaje, la visita de Italia y Sicilia. Es un periodo donde Porcher tiene un afán por estudiar los trazados urbanos en el ánimo de contrastar la identidad de la arquitectura americana con los trazados del colonialismo, esta implantación de modelos europeos que daría pie a una pregunta: ¿cuál es en el fondo la manera adecuada de generar el trazado territorial americano? Ya luego viene el periodo de los 60 que aparecen la COPELEC, que es el encargo más sustancial, donde como equipo podrían eh, alimentar con la teoría una obra construida que ponga en juego sus análisis arquitectónicos. Y la Copelec es un edificio bastante brutalista, se le ha denominado por la expresión del hormigón y la plástica austera, pero es un edificio que pone en relaciones matemáticas y ciertos análisis de los actos y el cuerpo, que luego él publicará, por cierto, en Institución Arquitectónica. Vamos cerrando la biografía con algunas dimensiones de su práctica proyectual vinculada a un taller para un artista, una entrada para el Centre Beaubourg en París y finalmente fallece el año 75 en Santiago. Entonces, la figura de Juan Borchers ha sido relativamente omitida en buena parte de la historiografía latinoamericana y curiosamente en Chile, si bien se le reseña, no está completamente situado en el mérito de las ideas, sino en una suerte de, voy a decirlo en crudo, copia a Le Corbusier. De hecho, si uno revisa las publicaciones de Enrique Brown, incluso Bullrich, en Chile, Fernando Pérez, Horacio Torren, por cierto, cada uno con sus ponderaciones, tienen miradas distintas y más complejas. Es bastante común detectar por parte de estos autores que hay una ausencia del discurso explícito que fundamente la obra de arquitectura en el contexto latinoamericano. Al menos así lo sitúa Bullrich. Excepciones será lo que ocurre con la Católica del Paraíso, con Isidro Suárez, perdón, con Godofredo Yomi, y se me escapa ahora el nombre. Y en Bertoliage, por ejemplo, en su famoso libro de arquitectura moderna,
y el artículo Cuando las arquitecturas eran blancas, plantea que la relación de la arquitectura moderna con las ideas de Le Corbusier puede ser extrañamente asumida con una aplicación o formulación rigurosa de los problemas de la arquitectura moderna como una sintaxis de elementos formales corbusianos. Entonces, lo que ocurre con Borchers es que él, por una parte, establece una discusión con Le Corbusier, por ejemplo, con su sistema métrico, el sistema del modulor, proponiendo incluso un sistema propio que le llama la serie cúbica. Y operaciones como la Villa Stein, que se podría relacionar con la Casa Olaya, parecen no solo espejos, sino exploraciones de cómo dar una nueva configuración arquitectónica a las estrategias del maestro francés. Mm, la palabra o el nombre que se me había quedado en el tintero, lo corrijo de inmediato, es Alberto Cruz, en la Escuela de la Católica del Paraíso, Godofredo Yomi y Alberto Cruz. Entonces, José Domingo Peñafiel, en uno de sus escritos de investigación en Chile, lo sitúa propiamente como una suerte de figura que admira, pero a la vez critica a Le Corbusier. Y Beto Eliage, en otros escritos más contemporáneos, junto a Fernando Pérez, lo tienden a situar en una relación de mímesis, pero con la ambición de generar una suerte de disciplina o de un aporte que pudiera fundar una nueva disciplina, que la arquitectura necesita un carácter filosófico de sustento propio y que por tanto Borcher tenía la ambición de generar eso. Es ahí donde algunas miradas más recientes, de los últimos 10 años, han propuesto incluso una suerte de adelanto a lo que son las ideas del deconstructivismo, si uno las compara con las relaciones de la filosofía de Jacques Derrida, bajo el concepto, por cierto, de la filosofía deconstructivista. Para ir cerrando, es interesante abordar que este panorama se ha ido acallando y en los últimos años, cuando ya estamos cumpliendo 50 años del fallecimiento y también de la publicación de uno de sus primeros grandes textos, queda situado como una figura más bien de remedo o de crítica a Le Corbusier cuando se tiende a olvidar que alguna arquitectura latinoamericana que había sido propiamente identificada como una traducción de los principios modernos en Latinoamérica, entre ellos, por cierto, Clorinda Testa, Ministerio de Educación y Salud de Niemeyer o la CEPAL de Emilio Duarte en Chile, Borchers, con poca obra construida, puede constituir un modo equivalente, pero desde la perspectiva y el aporte teórico. Por tanto, esas relaciones pueden ser replanteadas, recalibradas y analizadas, perdón, a la luz de una arquitectura más contemporánea. Uno de los últimos que ha hecho ese esfuerzo, por cierto, fue Enrique Brown en Arquitecturas para América Latina. Francisco Liernur, con el concepto de la otredad, que está plenamente vigente en la manera en que ha situado a Borchers como una de las figuras detonantes de este conflicto entre la implantación de las ideas y cómo estas ideas no solo se adaptan, sino que cuestionan el origen europeo. Y Fernando Pérez, que lo ha puesto en relación a Wittgenstein en el afán de crear una suerte de teoría de la arquitectura total, con la aspiración incluso, como tuvo Borchers, de redactar una suerte de tractatus lógico-filosóficos, pero para la arquitectura. No quiero omitir algunas apreciaciones Los de 12 Horacio Guerrero. minutos, Perfecto, y voy cerrando. perdón. Entonces, la invitación es a pensar que lo que Pérez declara como la comprensión de un discurso para la arquitectura moderna, Torrent lo cuestiona para validar una arquitectura que rompe la unidad del discurso y que genera su propio lenguaje. Con eso, esperamos poder empezar a reestudiar la obra del arquitecto y situarlo con miras a los próximos 50 años. Gracias. Gracias, Sergio. Bueno, muchas gracias por hacernos pasar, hacer nosotros el viaje. Él que hizo tantos viajes, vasta vida internacional. Bueno, gracias por hacernos viajar un poco por la vida de Borges y traerlo acá a este evento. A ustedes. Bueno, lo que a mí Bueno, terminamos con las ponencias. em, lo, Uno de los puntos comunes y ahora abrimos el debate, me pareció que en todos los casos se está hablando de una arquitectura situada, ¿no?
esto de la noción de lugar, la inserción, el tema de la fenomenología, la percepción, eh, el tema justamente de la mirada, que hace que no sea una crítica o una teoría de sobrevuelo, como decía Merleau-Ponty, ¿no? Filósofos de sobrevuelo, sino que vamos al lugar y que todo tuvo que ver mucho con la identidad y estar situados culturalmente. Así que eso me pareció como un patrón común, inclusive con el tema de Alberto y de Jorge, ¿no? Con el tema de las revistas que tienen sus particularidades. Y bueno, abriríamos el debate. Me parece que eh, los que están oyentes, acá Roberto nos comenta, está abierto el chat, yo les puedo, si ustedes no lo ven, ir sugiriendo las preguntas y bueno, si quieren abrimos, sería interesante hacer una apuesta en común, ¿no? De lo que cada uno escuchó del otro y cada uno escuchó del otro, ¿sí? Quienes quieran pueden habilitar micrófono. Sergio, te veo con ganas de hablar. Sí, es que me parece muy interesante algo, eh, desde lo que tú mencionas, Liliana, de la arquitectura situada, porque en el caso de Borchers, que a veces se le puede criticar que sus edificios están poco, poco homologados al entorno. Pero es interesante la manera en que él, junto con la teoría del periodo, que sin duda la conocía, refiere a que en arquitectura, estoy aquí haciendo una paráfrasis de Juan Borchers, el lenguaje que manejamos al diseñar es artificio. Por lo tanto, él dice que genera una respuesta sensible de nuestras percepciones como seres humanos. Por lo tanto, su manera de entender el lugar es como el campo desde donde se determinan ciertas relaciones que nos impactan y que la arquitectura tiene que conjugarlas. Tiene una frase por ahí que dice que la arquitectura es el lenguaje de la inmovilidad sustancial. Yo al principio no entendí mucho qué era eso hasta que pude entrar en esa frase con profesores y tal vez una de las personas que mejor la ha referido es Rafael Moneo, que decía, bueno, pero sí, Borchers, eso es el lugar, porque es algo inamovible, está dado y es sustancial, porque con eso tú debes establecer qué esperas que ocurra al momento que el ser humano interactúe. Entonces, aún en esta abstracción, que es un poco árida a veces en Juan Borchers, como traté de introducir, el lugar tiene sentido, sin duda, pero lo ve como un co-componente del diseño arquitectónico. Gracias, Sergio, por la ampliación. También podemos aprovechar para si alguien quiere ampliar un poquito lo que fue desarrollando. También podemos tomar estos minutos. A ver, Leonor. Sí, quería hacer una pequeña acotación de que cuando vos te referías, Liliana, al lugar, al ser creo que casi todos somos docentes, nos pasa muchas veces con los alumnos que hay muchos temas que lo toman como ya dados o como paradigmas sin ningún tipo de cuestionamiento, o nos toca mucho como justamente el primer expositor el tema de la crítica en las revistas de arquitectura, que lo toman como una revistita de moda y muchas veces copian una fachada que no tiene nada que ver con el entorno natural en el cual o cultural que les toca proyectar. Entonces, Sergio recién hablar de Le Corbusier, también muchas veces se dice, ah, Le Corbusier nada que ver con el entorno. Y no es así. Es decir, es de alguna manera incidir sobre los alumnos para que, como todo buen arquitecto, conozca ese entorno natural y cultural, el ámbito geográfico, las condicionantes climáticas. Yo vivo en Mendoza, donde nevó hace poco y a lo mejor en verano tenemos 40 grados. Entonces no es la misma arquitectura para cualquier lugar. Y en el caso de Boyard o en el caso
de Le Corbusier muchas veces no se entiende el nivel de entendimiento del lugar, que creo que sí lo tuvieron en cuenta. Es decir, no es que se haya llegado, sino es cómo responder como arquitecto, tomándolo totalmente, negándolo, pero bueno, a partir de un conocimiento concreto de todas las variables y las influencias que tenemos como arquitectos para proyectar de ese entorno natural y cultural, que, bueno, me parece que es un ejercicio muy interesante para entrar en diálogo con los alumnos, sin imponer nada, sino darle todo un sistema y distintos enfoques y que ellos después tomen el que les parezca más adecuado. Gracias, Leonor. Sí, acá creo que todos somos docentes investigadores, ¿no? Le ponemos esa pata a la docencia. Con relación, bueno, si alguien quiere, y si no, después te hago un comentario sobre tu investigación, Leonor. Sí, cómo no. Yo tenía una pregunta para Alberto, ¿es posible? Sí, Por supuesto. cómo no. Un saludo. Muchas gracias. Muy interesante. Me recordó, lo vi, pensé que estaba viendo Le Corbusier directamente ahí en algunas obras traspuestas, ¿no? Y también algún otro arquitecto argentino, brutalista también, como me recuerda, ¿no? El banco argentino. Pero bueno, muy interesante. Desconocía el autor, ¿eh? O sea, me lo he anotado para investigar un poco más, porque esa frase que Moneo la entiende muy bien, yo creo que, bueno, es un lenguaje complejo, aunque con palabras simples, ¿no? Gracias, sí, es parte de la labor. Te iba a preguntar, Alberto, bueno, primero felicitarte también por la iniciativa de manejar la divulgación arquitectónica a través de las plataformas y revistas, con lo que tú bien pusiste en el paso del papel a lo digital. Sí, Y me ha tocado en algún momento a ver, apoyar a algunos estudiantes que han tenido iniciativas, algunas más exitosas que otras, y cuando se plantea una suerte de falsa paradoja, que no sé ustedes cómo la habrán resuelto, entre o hacerse académico y que te lean poco, o publicar con vistas a las redes sociales y que te lean mucho, pero no tiene impacto científico. Y creo que se genera una tensión que es tal vez, desde mi opinión, humilde opinión, eh, poco colaborativa para la difusión justamente de la disciplina, que hay que optar a ser muy científico, pero nos leemos entre nosotros, o publicas con muchos likes y muchos comentarios, pero eso no tiene impacto académico. Entonces, ¿cuál sería tu mirada, que estás ahí en esa experiencia respecto a esa suerte de si esa tensión es real o es un sí, mito, sí, y no la te manera de preocupes. calibrarla? Yo creo que para hacer una buena divulgación tienes que tener conocimiento. Entonces tienes que partir de esos datos académicos y saber también cuál es el público al que te vas a encontrar, ¿no? Ya sabemos que en las redes sociales te puedes encontrar de todo. Pero bueno, siempre hay una. Como no es un tema muy polémico, tampoco te vas a encontrar grandes problemas, digamos, de haters y cosas de este tipo, ¿no? Que te puedan, digamos, distorsionar, ¿no? el- la comunicación que tú quieras hacer. Yo creo que uno de los problemas al final de la arquitectura en general es la separación tan abismal que a veces hay entre lo académico y la práctica, ¿no? Y ya de la práctica a la sociedad, ¿no? Que al final es la usuaria final y la que también sufre la buena o la mala arquitectura. Entonces, muchas veces sí que te sientes como que predicas en el desierto, porque realmente, como decíamos antes, la arquitectura dentro del mundo, aunque le afecta a mucha gente, no le interesa a casi nadie, o sea, o a muy poca gente hasta que la sufre y entonces sí que se queja. Entonces, yo creo que es una labor de sembrar. O sea, tú vas sembrando y siempre con esas pequeñas alegrías que vas siempre encontrándote, pues gente que como en este grado que le pueda interesar lo que tú estás haciendo y que al final, bueno, pues es una forma de compartir también tus intereses y tus reflexiones. Que no tenga muchos likes o no, yo creo que no es una cuestión aquí que o sea, a mí personalmente no nos afecta tener 50 o 60 likes frente a 5.000. No nos va en el presupuesto, no vamos a tener más o menos difusión o más o menos alcance o más o menos réditos, ¿no? Eh,
Lo que queremos es que lo que se transmita lo mejor posible. Está claro que a veces es difícil porque pues cada red tiene su particularidad, entonces sí que a veces es difícil adaptarse. Pero sí creemos que podemos utilizar un lenguaje quizás un poco más cercano y no tan rebuscado, ¿no? Para que la gente pueda engancharse, ¿no? A la arquitectura, al diseño. Eh, por ejemplo, si nos fijamos en otras disciplinas, por ejemplo, aquí hay divulgadores sobre historia, ¿no? Que puede ser a priori una cosa bastante... Y ya no digamos la historia del arte, ¿no? Que todavía puede ser todavía mucho más específico y todavía mucho más duro, ¿no? A veces dependiendo cómo lo transmita el emisor, ¿no? Entonces yo creo que está ahí en aprender de la gente que transmite bien y de que habla bien y que se expresa y que tiene un tono adecuado y que lleva un trabajo detrás de filtrar, ¿no? Y de, digamos, extraer lo más importante para que a alguien le llegue la esencia, ¿no? Y el interés, ¿no? Un poco como una guía, un guía turístico muy, muy simplificado, donde da unos barnices y unos te gustan más, otros te gustan menos, porque tienen un gracejo o tienen forma de explicarlo mejor o tienen un tono de voz mucho más agradable. Entonces ahí está, ¿no? El aprender a coger de esas otras disciplinas y de otras profesiones lo que saben hacer bien para tú intentar al menos imitar lo mejor posible lo que hacen, ¿no? Está claro que, por ejemplo, hablar de arquitectura, dependiendo de algunos temas, pues es muy difícil, ¿no? Pero bueno, al final sabes que por lo menos en el ámbito al ámbito académico le pueda interesar, ¿no? Facilitar. Lo último que estamos haciendo es que al final con la cantidad de, digamos, de papers y cosas que hay, pues es reducir a el abstract, en vez del abstract que lo pueda leer cualquiera, sino un audio, ¿no? Que tú puedas ir en el coche o puedas ir por la calle o y vayas escuchando, pues si te puede interesar ese paper un poquito más, son 7 minutos, no es que te vaya a consumir mucho tiempo, pero creemos que puede igual eso ayudarnos a que eso que tú has escrito o que o el investigador que ha escrito esas 5.000 palabras que le ha costado sudor y sangre y los revisores y todo, pues que por lo menos tenga un poquito más de recorrido más allá de si está en Scopus y lo engancha a alguien y entonces pues ya se viraliza, ¿no? Digamos, sí, académicamente y todo el mundo lo empieza a referir, ¿no? Digamos, en ese aspecto. Pero es complicado, complicado, no nos vamos a engañar. No sé si te he respondido en Sí, parte o he divagado o si... ¿no? Pues creo que es una posición pertinente, de hecho, a lo que y compartimos buena parte de esa manera de entenderlo. Bueno, Gracias. muchas veces también es ensayo y error, también te digo que a ver si funciona, si tiene interés y cotejar, no sabes tampoco a veces si lo estás haciendo bien, ¿no? Entonces pedimos mucho feedback para saber si lo que estamos tratando de explicar va por buen camino, ¿no? O si hay que mejorar o cualquier aspecto. Perdón, a mí me interesó mucho, bueno, no solamente el trabajo de Leonor, Alberto, Sergio y sobre todo también Jorge. ¿Cómo nació ese proyecto? Mediante, si no entendí mal, una necesidad de entender conceptualmente, críticamente, teóricamente, esta nueva generación de arquitectos que ya no es tan nueva, ¿no? Que surgió a principios de los 2000 de bueno, Daniel Moreno Flores, La Cabina, Al Borde. Muy interesante estos mapeos, estos diagramas que unen un poco o reflejan que somos arquitectos, ¿no? Que necesitamos eso, bajarlo a una imagen para poder ver quién está más cerca de o en qué universidad se formó, armar estas genealogías, ¿no? Porque entiendo que si no veía mal, había una especie de columna donde muchos se concentraban en esa columna y cerca de un eje de lo neovernáculo. Entonces uno podía inferir que habían estudiado en esa universidad, que no recuerdo ahora cuál era, que habían tenido tal vez mismos profesores, y ahí uno
genera y construye esa genealogía, a ver, bueno, ¿quiénes fueron los profesores? ¿Quiénes fueron aquellos que formaron esta, podríamos hablar tal vez de una escuela de nueva arquitectura ecuatoriana, como podríamos hablar también de una nueva escuela paraguaya, que es la heredera de Solano, que es la heredera de Javier Corbalán, y me estoy olvidando de alguien más, porque había alguien más, era una tríada, ¿no? Corbalán, Solano y no me acuerdo el tercer. No, no salió. Se quedó ahí. Pero hay una generación previa a los arquitectos que hoy tienen 30 y pico en Paraguay, que lo formaron, ¿no? Eh, no sé si se puede hacer un paralelismo en Ecuador. Yo creo que es justamente eso. Y a ver, creo que quisiera, a ver, es que estaba tratando de darles ideas porque quería complementar o comentar también algo que decía Alberto y decía Sergio. Creo que comunicar arquitectura es súper complejo, sobre todo a aquellos que no son arquitectos. Es difícil hablar de arquitectura de manera muy abstracta, conceptual, que el espacio. Yo por eso cuando veía lo que presentaba Alberto me parecía, a ver, que es un trabajote de comenzar a darle por todas las redes y luego ver cómo se comunica, pues creo que parte de lo que vimos, el mundo en el que estamos, y esto puede ser muy idealista, tiene que ver en cómo se entiende la arquitectura. Y esto se lee en todo, desde, no sé, tal vez si hacemos un recuento de 100 años, vamos inclusive viendo, así como hacía Leonor, esta idea de cómo van surgiendo ciertos escritos, libros y ciertos teóricos van marcando una especie como de pauta para dónde va el conocimiento y en este caso para dónde va la arquitectura, ¿no? Luego, las diferentes formas de cómo comunicar más allá del formato, acordémonos que lo que hace la academia es ordenar el conocimiento de tal manera que se sistematice y se pueda clasificar. Ya cuando se escribe la arquitectura de la ciudad, recordemos que es un compendio totalmente académico, que por otro lado está biografía científica, donde el documento es mucho más vivencial y responde de cierta manera fenomenológica a lo mismo que trata de decir arquitectura de la ciudad. Entonces, eso es lo que enmarca dos visiones simplemente de cómo se comunica. Y esto no lo comento no lo comento yo, justamente Rafael Moneo ya en sus últimas, cuando escribe este libro grande, rojo con verde, que comienza a tratar una serie de ensayos sobre arquitectura, él explica justamente eso, ¿no? Esta doble visión académica y luego de la vivencia de la arquitectura. Creo que la comunicación finalmente es un gran reto que tenemos nosotros, más hoy en día donde todo se consume de manera muy rápida y que seguramente todo es muy explícito, ¿no? Y esto haciendo referencia a, por ejemplo, a la misma música. La misma música es tan explícita que no deja nada para elucubrar más allá. Así que comunicar arquitectura de manera acertada sigue siendo un reto. Nosotros acá lo hacemos todavía de manera muy fallida, a nuestra forma, no estamos indexados, estamos tratando de lograr hacer que esto sea mucho más formal, pero nos cuesta aún. Así que creo que para quienes escriben la escritura, un aplauso, y para quienes lo hacemos así, muy enfocados en la trinchera, es muy difícil, ¿no? En nuestro caso. Luego, ahora tratando de ir a la pregunta de Roberto, a ver, creo que es una necesidad que nace más bien desde este primer encuentro con textos, o mejor dicho, este primer acercamiento que tuve a la crítica con Rafael Pina y Nicolás Maruri, que trabaja justamente con Antonio Miranda en Alcrit. Era como entender y escuchar. Tuve la suerte de tener profesor al mismo tiempo a Rafael y a Nicolás, ellos discutiendo sobre arquitectura enfrente a los estudiantes y eres como te explotaba un poco la cabeza, ¿no? Entonces, luego, eso yo de manera muy ingenua trataba de entender lo que ocurría, porque sabía que ocurría algo a nivel de Ecuador que venía ocurriendo yo creo que ya ahorita mismo ya tienen como 30 años, no sé si es un cambio
generacional o es un cambio que tiene que ver con el contexto geopolítico, económico? Me parece que sí. Porque recordemos que la mayor parte de nuestra arquitectura más fuerte en Latinoamérica tiene que ver con la arquitectura pública que tiene sus grandes hitos y nacen de una gran, yo creo que de una situación económica fuerte, y para el caso, y ya estoy llevándolo a Ecuador, lo que ocurre es que se abuelen, se echan abajo, esto ya yéndome a otra esfera, se echan abajo la idea esta del concurso público de arquitectura. Y los grandes proyectos de arquitectura nacen de forma privada y tal vez esto merma la calidad de lo que creemos que puede ser buena arquitectura desde un hito así muy como marcado, ¿no? Si se quiere, entendiendo que ya no había el concurso, ya no había el mérito, sino todo el mundo hacía arquitectura simplemente por producir algo o porque se necesitaba un edificio que albergue ciertas funciones. Ahora, eso ocurre en Ecuador de manera muy marcada desde los años 40 hasta los años 60. Puedes ver grandes edificios de arquitectura pública y que nacen desde el concurso. Yo ahora mismo estoy en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Guayaquil y es un proyectazo súper modernista, brutalista, que flota sobre el declive de la montaña. Es súper interesante, pero es uno de los últimos proyectos que se hicieron en la década de los 60, de esa corte, y de gran envergadura, ¿no? Luego, lo que ocurre luego de eso es que más adelante, como yo creo que desde el 95 y que luego se terminan graduando en el 2000, 2002, nace otro tipo de arquitectura. No sé si es otro tipo, más bien hablemos de escala. Nace una arquitectura más pequeña, enfocada a una situación económica que ocurría en Ecuador. Recordemos que en el 2000, a inicios del 2000, se da este cambio de moneda del sucre, nuestra moneda nacional en esa época, al dólar, donde básicamente hubo una gran recesión económica, situaciones con los bancos y demás que ustedes seguramente alguna vez habrán escuchado, donde el paradigma no era en sí hacer arquitectura, sino hacer arquitectura con lo que había, con lo que se podía hacer. Entonces, hay una pequeña, yo creo que sí es un hito donde cierta arquitectura de la sierra norte del país comienza a tener práctica y produce pequeños proyectos de arquitectura, muy inclusive siguiendo ciertos dogmas de la época, que era recobrar la intención de lo vernáculo, sistemas constructivos tradicionales. Hubo un acercamiento muy grande con Solano Benítez y su grupo, una situación en la cual pone en foco, por eso en parte de este esquema, de uno de los esquemas que hicimos, está José María Sáez, muy amigo de Solano Benítez. Entonces comienzas a hacer ciertas relaciones que podemos inclusive comprobar por el discurso, por la forma en cómo se habla de la arquitectura, la idea de utilizar ciertos sistemas que pueden establecerse como paralelismos, digamos, en cómo la idea de producir proyectos con poco recurso económico. Entonces, ahí es cuando creíamos que había una situación que estaba ocurriendo, que ya había pasado en otros países y que un poquito más tarde llega a Ecuador. Y lo que sí tiene, y creo que lo que ha hecho básicamente Ecuador es que dentro de poco tiempo, en 20 o 30 años, comienzan a haber otros pequeños grupos de arquitectos que comienzan a colaborar entre ellos, no trabajar de manera aislada. Y luego algo que ayuda muchísimo es que se revitaliza de alguna forma la comunicación en arquitectura en cuanto a la fotografía de arquitectura. Nacen grandes fotógrafos como Juan Alberto Andrade, que casi que publica toda la arquitectura de todo el país.
está el Chivo Crespo y otro fotógrafo más que es colombiano, pero que ahora mismo está viviendo en Ecuador. Entonces, me parece que lo que ocurre en Ecuador sí es un paralelismo a lo que ocurre a lo que ocurre en Latinoamérica hace 20 años atrás, que Ecuador logra alcanzar logra cerrar esas brechas y luego hay una nueva forma de comunicar arquitectura con el nacimiento de estos fotógrafos. Así que es como mezcla de varias cosas que ayuda a que la arquitectura ecuatoriana como que se comunique más rápido y que salga publicada en diferentes lugares. No creo que hay una nueva arquitectura, ni un nuevo estilo, ni una nueva forma de arquitectura. Creo que eso no es así. Más bien existe una serie de pequeños componentes que alinearon a que todo aparezca muy rápido en 20 o 30 años. Eso, ojalá haya respondido también tu pregunta. Un poco me alargo, pero creo que era necesario comentarlo ahora, ¿no? Sí, muchas gracias, Jorge. Yo pensaba también, y por ahí uno con algo que dijo, una pregunta que podría ser para Sergio, cuando decías de estas como ponderación o actualización de algunas tecnologías vernaculares, eh, que también podemos hacer un paralelismo con Paraguay, también en algunas regiones de Argentina, Chile también, Colombia, incluso Brasil. Hay como una intención de construir con nuestro propio catálogo. Y esto lo uno porque siempre me quedó resonando una entrevista que le hicieron a Juan Herreros en el 2003 o 2004, creo, donde él hablaba del detalle de la arquitectura como el fetiche más perverso del arquitecto. Porque si tenemos un catálogo industrial para construir y tenemos problemas muy urgentes, bueno, respondamos, construyamos con este catálogo, resolvamos esos problemas que son urgentes de forma rápida. Pero lo que reflexionábamos allá por el 2010, en los primeros años del 2010, es que ese catálogo nunca estuvo disponible en todos los lugares o al mismo tiempo. O en Argentina a veces sí, a veces no, de acuerdo a la crisis, en este momento no está disponible. Y en países grandes como Brasil o Argentina, tal vez en algunas regiones sí y en otras no. Entonces, me parece que eh, los trabajos sobre las técnicas y las tecnologías que se hicieron en algún momento en Argentina, con lo que se llamaba el Grupo de Rosario, Marcelo Villafañe o, bueno, eh, Rafael Iglesias, de las que son de la generación, bueno, Rafael ya, Iglesias murió hace un tiempo, pero es la generación de Solano, de Javier Corbalán, José Tocubillas, de José María Sáenz en Ecuador. Creo que estas prácticas y estas teorías se tradujeron en estos posibles catálogos técnicos que no resuelven todos los problemas, que resuelven los nuestros, ¿no? Los problemas que surgen en los territorios, en el aquí y ahora. Eh, pero no es esta la primera vez, ya se ha hecho. Me acuerdo que ayer presentaron un trabajo sobre Leopoldo Rotter, un arquitecto alemán que emigró luego de la Primera Guerra Mundial a Colombia y este bagaje de la arquitectura moderna tuvo que en Colombia, un país tropical, también con la tecnología que tenía disponible en aquel momento, que era distinta a la que Alemania tenía, y actualizar estas arquitecturas. Y ahí el expositor Mauricio Corbalán hablaba de estas arquitecturas como mestizas, ¿no? Entonces y ahí lo uno con Sergio, digo, en el caso de Borchers, digamos, tuvo que realizar adaptaciones de este catálogo técnico o formal de las arquitecturas modernas o algunos aspectos a las condiciones de Chile, a las condiciones del territorio o a las condiciones tecnológicas de Chile en ese momento, si es que necesitó hacerlo, ¿no? Sí,
De hecho, es bien interesante que lo de Borchers, cuando parte en una edad temprana, como un primer pseudo encargo más profesional, fue en un fondo y trabajaba con un proyecto en madera para, se llamaba Fondo Los Canelos. Por lo tanto, el proyecto tenía relación con unas instalaciones de producción agrícola y unas pasarelas en el territorio, trabajando, bueno, de hecho, con el árbol, el tronco del canelo, y sus diseños apuntaban a ensambles que requirieran, por corte y luego por la manera en que se ensamblaba la pieza, la menor cantidad de eh, otros pernos, clavos, sino diciendo, ya, la propia madera puede resolver este calce y las dimensiones pueden estar pensadas según las dimensiones que tengo del tronco. Entonces, por ahí había una preocupación muy atenta y sensible, muy joven, que luego, claro, aparece como extraviada en medio de esta fascinación por la relación con la arquitectura moderna y la implantación de esas ideas, haciéndolas un poco propias, pero discutiéndolas. Y ahí, desde la experiencia de la Cooperativa Eléctrica de Chillán, el relato de Jesús Bermejo, por ejemplo, es muy bonito de conversar con él, la preocupación por el hormigón. Y era un asunto, porque para entonces el encofrado finalmente en sus moldes y proceso de fragüe y desmolde era con la madera. No existían las placas metálicas de un sistema más eficiente y perfecto, prístino, sino que directamente el entablado de la madera, la tabla de pino. Y eso Borchers lo aprovecha, de manera tal que, por ejemplo, en la Copelec, en algunos muros y en las columnas, uno puede detectar la línea donde termina una tabla y viene otra, y las dejó a propósito. Por lo tanto, el diseño de en qué dirección iban las tablas para armar los moldajes tenía en relación con lo que él llamaba situar las piezas arquitectónicas. Entonces había una columna que tiene una dirección de línea, después en un muro aparecen esas líneas en diagonal, y dice, bueno, cuando la percepción del ser humano en este espacio busca una orientación y tú reaccionas a este diseño, bueno, tomemos esas restricciones constructivas propias de la edificación nacional y hagamos la materia de arquitectura. Entonces creo que ahí, no sé si te respondo, hay un par de ejemplos de distintas épocas que hablan de esa sensibilidad, si bien no es tan evidente con una tipología arquitectónica o una morfología más vernacular en términos tradicionales. No, fantástico, Sergio. Me parece que se merece todo esto una segunda comisión, la segunda parte, porque da para hablar un montón. Fascinante, fascinante. Muchas gracias. ¿A ti? Bueno, ¿alguna intervención más? Lo que te quería decir, Leonor, era que por ahí eh, te lo has encontrado en el camino de tu tesis. Nosotros tuvimos, hace poquito lo perdimos, un teórico crítico en Buenos Aires, que creo que era cordobés, pero dio toda su docencia e investigación, que fue el inventor, o sea, tiene copyright de lo que fue investigación proyectual, que fue Jorge Sarkis, y Sí, que tuvo que ver toda una época de él, tuvo mucho, mucho que ver y del cual aprendimos tremenda fue en la formación de cada uno, el tema de la fenomenología y el concepto de habitar, ¿no? Y desde diferentes dimensiones, de diferentes sectores sociales, que fue alguien que tuvo mucho peso. Después está Roberto Doberti, que él está con su teoría del habitar, pero lo de, lo de Jorge tuvo que ver un enlace muy profundo con el tema arquitectónico y la vivencia de lo arquitectónico, ¿no? Y los programas también. Hacer el programa desde, que esto también lo trasladó a Doberti, desde las prácticas sociales. Que me decís que sí, entonces te los habrás encontrado en el camino. lo encontré, pero la verdad que para otra exposición como para profundizarlo más, así que ahora lo estoy anotando Totalmente, para tomarlo en cuenta. Es Bueno, totalmente. un de camino muy hecho, interesante. Un formador de generaciones, Sí, sí,
De hecho, Jorge fue el fundador del Centro de Investigaciones en Arquitectura acá en el 2015. Claro, Sí, vos lo Bueno, dijiste, Roberto, al inicio, en la sí, sí. presentación Así de la que, comisión. exacto, sí, 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 es, sí. bueno, yo trabajé 10 años con él, 15 años en FADU, y él fue quien me trajo acá a la UP. Así que muy, muy agradecido a la Sí, memoria totalmente. de Jorge. Bueno, yo creo que ya estamos Ya en estamos tiempo sobre la porque hora casi, sí. en 9 minutos van a llegar los asistentes a la comisión 5. Así que, bueno, de mi parte no queda más que agradecerles infinitamente por el tiempo dedicado, por sus trabajos y el tiempo que le dedicaron a sus trabajos y poder compartirlos hoy aquí. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Entonces, Liliana. Sí, me sumo a las palabras de Roberto. Muchas gracias, Leonor. Muchas gracias a Alberto, Jorge, Sergio. Realmente fue muy interesante las ponencias, con sus puntos en común, con sus diferencias, y realmente muy interesante el debate. A veces no se da y creo que hubo un intercambio interesante y que nos vamos contentos de esta comisión. Así que muchísimas gracias. Gracias por participar y bueno, nos estaremos viendo en la Semana del Diseño o en algún otro lugar en el camino, el próximo año.